Para salvar el mundo, fuiste el sacrificio final, el último cazador, aceptando su extinción. Pero la muerte te negó el descanso. Despertás en un mundo en paz que ya no te necesita, un eco en la era que vos mismo forjaste. Y justo cuando la paz parece posible, una máscara de gas te encuentra. Su pregunta amenaza con quemar el mundo que salvaste. Esa pregunta es una chispa. Que tu like sea una llama. Comenta qué querés ver arder y suscríbete. La historia arranca con el cazador Cha Eui-je en medio de una batalla intensa. Con su arma brillando y la tensión grabada en su rostro, se preguntaba si lograría salir con vida de esa misión. Milagrosamente, Eui-je despertó tirado en un basural. Desorientado y con el estómago rugiéndole, apenas pudo arrastrarse hasta un restaurante que servía sopa para la resaca, suplicando por algo de comida. Cuando le trajeron un tazón humeante, suspiró de alivio, disfrutando cada cucharada. Pero la paz duró poco. Mientras comía, las noticias en la tele del local lo golpearon como un rayo. Hablaban de una grieta de grado 5 que se había abierto 8 años atrás y de todos los cazadores que habían muerto allí. Eui-je se quedó helado. ¿8 años? Rápidamente se dio cuenta de que había sido transportado al futuro. Para su sorpresa, este futuro no era el apocalipsis que esperaba. Era extrañamente tranquilo. La gente vivía su vida y las amenazas parecían más controladas. Eui-je, agotado de su vida como cazador, empezó a fantasear con una existencia pacífica. Decidió que trabajar a medio tiempo en ese restaurante no estaría nada mal, sin más llamadas de la oficina ni peleas contra monstruos. Sin embargo, sus planes de tranquilidad se desmoronaron pronto. Justo cuando salía del restaurante, se cruzó con una persona misteriosa que usaba una máscara de gas. Para su asombro, el enmascarado le preguntó si ya se conocían. Este encuentro fortuito sería el inicio de una serie de eventos que pondrían su mundo de cabeza. Poco después, mientras caminaba por la calle con unas compras, el caos volvió a estallar. Una grieta se abrió en una intersección con un estruendo y los cazadores entraron en acción, lanzando hechizos y atacando a las criaturas que emergían. Lo más sorprendente fue ver cómo la gente, en lugar de entrar en pánico, sacaba sus celulares para grabar la pelea como si fuera un espectáculo. Eui-je observó la escena dándose cuenta de que este mundo había entrado en una nueva era. Una era que había comenzado 11 años atrás. Un día cualquiera, con un rugido que parecía romper el cielo, una grieta gigantesca se había abierto y había empezado a tragar todo a su alrededor. De ella salieron hordas de monstruos como un enjambre, transformando las calles en escenarios de pesadilla. La gente moría o desaparecía y las armas humanas eran completamente inútiles. La desesperación se apoderó de todos. Pero en medio de esa tragedia apareció una luz de esperanza. De la nada, unas extrañas ventanas luminosas, parecidas a las pantallas de estado de los videojuegos, se manifestaron. A esto se le llamó el sistema. Aquellos que entraron en contacto con él despertaron poderes nuevos, convirtiéndose en la última línea de defensa de la humanidad. Y fue gracias a esa primera generación de despertados que la humanidad pudo contraatacar y empezar a reconstruirse. Ciudades enteras se levantaron de nuevo, adaptándose a los peligros de esta nueva era. Pero la vida cotidiana seguía teniendo sus baches. Cha Eui-je, nuestro protagonista, iba caminando por la calle con unas verduras recién compradas en la mano cuando un monstruo sapo gigante se cruzó en su camino. Estas autoridades no pueden hacer nada bien, suspiró Eui-je, más molesto por la interrupción que por el peligro real. El sapo, lejos de intimidarlo, intentó atacarlo con su lengua, pero Eui-je reaccionó en un instante. Con una agilidad increíble y usando los puerros que llevaba como arma improvisada, esquivó el ataque y saltó y golpeó al monstruo con una fuerza descomunal, dejándolo fuera de combate de un solo golpe. Viendo el daño hecho, Eui-je se lamentó. ¡Mis puerros! ¡Qué desperdicio! Una notificación del sistema lo identificó como un despertado clase S, con una habilidad de autocontrol. Y es que él, al que daban por muerto hacía 8 años, era nada menos que el legendario Jay.
Para no levantar sospechas, Eui-Shei llamó a las autoridades para reportar el monstruo, actuando como un ciudadano cualquiera que se había encontrado con algo grande, asqueroso y baboso. Después de que le dijeran que tardarían unos 5 minutos en llegar, decidió irse rápidamente para no tener que dar explicaciones. Mientras tanto, la historia nos recordaba cómo Corea del Sur había logrado mantener su gobierno y orden intactos, superando a muchas otras naciones en la adaptación a la nueva era. Todo gracias a la aparición de un despertado de clase S, conocido simplemente como J. Este héroe, que ocultaba su identidad y solo revelaba su nombre de cazador y género, se había convertido en el mejor cazador del país, salvando incontables vidas. Pero hace 8 años, J fue dado por muerto en una misión crítica, cerrando una grieta de grado 1 junto a otros 44 cazadores. Me pregunto si debería haberme sorprendido más al llamar, pensó Eui-Shei mientras seguía su camino, sin intención alguna de volver a su vida de cazador. En ese mismo momento, otros cazadores llegaron a la escena del sapo muerto, completamente asombrados. ¡Wow! ¡Qué locura! ¿Es posible acabar con un sapo de pantano así de limpio? Si te descuidas un segundo, te escupe ácido, comentaron, sin saber que el ciudadano común que lo había reportado era la misma leyenda que admiraban. Los agentes que llegaron a la escena estaban asombrados. El sapo de pantano de grado 4 había sido eliminado de forma tan precisa que hasta se podía donar a un equipo de investigación. No había ni rastro de poder en el detector, ni una sola huella del que lo había derrotado. Una de las agentes, pelirroja y con cara de pocos amigos, se quejó de que seguramente era otro de esos poderes ocultos sin registrar y que los chicos de hoy en día estaban muy malcriados con tantos cómics y novelas. A fin de cuentas, agradecieron que el monstruo no hubiera causado daños mayores y se llevaron el cuerpo. Mientras terminaban, uno de ellos notó un olor particular. ¿Alguien más huele a puerro?, preguntó, y su compañera, con un brillo en los ojos, le propuso ir a su lugar de siempre después de esto, pensando en un buen plato caliente. Y ahí es donde nos encontramos con Cha Eui-Shei, el mismísimo héroe nacional de poderes ocultos, trabajando a tiempo parcial en un restaurante de sopa para la resaca. Mientras atendía mesas con la misma eficiencia con la que antes cazaba monstruos, un cliente intentó pasarse de listo. Quiso pedir una segunda botella de soju, a pesar de que la primera la había aguardado en su inventario para saltarse la regla de 2 botellas por mesa. Pero Eui-Shei, con su vista de halcón, lo atrapó al instante, señalando el cartel que claramente indicaba la restricción. El cliente, frustrado pero impresionado, no pudo evitar susurrarle a su compañero: ¿será un cazador de monstruos o algo así? Otros clientes que escucharon el comentario se rieron, diciendo que el capitán de su equipo había investigado y que era solo un tipo normal. No podía ser un cazador oculto o no registrado. Las multas eran severas y si fuera tan bueno, estaría forrándose en las mazmorras, no sirviendo sopa. Seguramente era alguien que el capitán quería reclutar cuando despertara, especulaban, notando su increíble fuerza para cargar varios tazones sirviendo a la vez y su aguda percepción. Si era así de capaz antes de despertar, pensaban, sería al menos un rango B. Eui-Shei, ajeno a sus chismes o tal vez demasiado acostumbrado, seguía con lo suyo. Pero, mientras lavaba los platos, en lo profundo de su mente pensaba que, si bien no le agradaba la idea de ser reclutado por cualquier cazador, él probablemente ya había despertado mucho antes que ellos. Y, la verdad, nunca había planeado quedarse trabajando en un restaurante de sopa para la resaca. Su destino, aunque quisiera ignorarlo, lo esperaba. Hace unos meses, Cha Eui-Shei recobró el conocimiento en medio de un basural. Su mente era un revoltijo de confusión. ¿Dónde estaba? Lo último que recordaba era estar en una fisura, enfrascado en una batalla a muerte contra un basilisco, clavándole la espada en la cabeza. Ahora estaba afuera, pero el cielo nocturno parecía teñido de la oscuridad de una fisura. La pregunta lo asaltó: ¿cuánto tiempo había pasado? Entre la desorientación, el estómago le rugió con una ferocidad que eclipsó su crisis existencial. El olor a comida lo sacudió por completo. A pesar de la debilidad que lo hacía temblar, una chispa de determinación se encendió en sus ojos. «Por la comida, me levanto», pensó, y se puso de pie con dificultad. Así fue como terminó en un pequeño restaurante, rogándole a la dueña, una señora mayor que lo miraba con desconfianza, por algo de comer.
Su aspecto desalineado, con el rostro magullado, provocó la pregunta: ¿qué te pasó? ¿Venís de una mazmorra o te revolcaste en un campo de tierra? A pesar de los regaños, ella le sirvió una sopa humeante para la resaca que, aunque no era perfecta según ella, a Eujai le supo a gloria. Se la comió con una rapidez que asombraría a cualquiera y al instante se sintió renovado, encontrando en ese lugar un trabajo pelando ajos. Mientras trabajaba, el televisor del restaurante sintonizaba un documental. El título, A.J., resonó en sus oídos. La narración hablaba de una fisura grado 5 que hace 8 años se había transformado repentinamente en grado 1 en el Mar del Oeste. El gobierno había desplegado al cazador clase S-J junto con 14 cazadores clase A y 30 clase B. Una semana después, la fisura se había cerrado, pero la noticia continuaba. Tristemente, ninguno de los cazadores regresó. El corazón de Eujai empezó a golpear con fuerza en su pecho. Él era J, él había estado en ese equipo. Pero si todos habían muerto, ¿cómo era posible que él estuviera aquí, vivo, en el futuro? Las palabras de Song Jo-heon, un S-Rank y líder del gremio Samra, resonaron en la pantalla, elogiando a J. Si no fuera por J, nuestro país no tendría futuro. Al escuchar su propio homenaje póstumo y cómo él y los demás habían asegurado el futuro de la nación, la cuchara se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un tintineo. Él era un héroe caído, un recuerdo, mientras él estaba vivo y en el futuro, pelando ajos. Necesitaba respuestas, información, algo que diera sentido a todo. Así que, con la cabeza dándole vueltas, le pidió prestado el teléfono a la dueña. Sin perder un segundo, Eujai marcó el número de la oficina de cazadores que recordaba. Pero del otro lado, solo encontró una voz automática que le decía que el número no estaba en servicio. Se le cayó el auricular, la realidad golpeándole de lleno. Todo lo que había visto era cierto, no era un sueño, no era una locura. ¿8 años? ¿Realmente había caído en el futuro? Y lo más importante, ¿estaba muerto? Su mente lo llevó a los recuerdos de sus viejos compañeros, los sacrificios que hicieron. Necesitaba volver, contar la verdad de lo que pasó en esa fisura. Pero una voz, quizás un recuerdo o una advertencia interna, resonó en su cabeza. Eujai, el mundo cambió. Con tu poder, todos van a depender de vos. Pero estás solo, sos joven, no tenés por qué salvar a nadie. Está bien si querés escapar. Y Eujai, al escuchar eso, tomó una decisión. Se quitó el reloj de la muñeca, su única posesión de valor. Se lo ofreció a la dueña del restaurante, diciéndole que era todo lo que tenía, un depósito para cubrir su estadía y el trabajo que le había dado. La señora se negó al principio, pero él insistió, quizás para simbolizar que estaba dejando atrás su vieja vida. Al observar el mundo a su alrededor, se dio cuenta de lo estable y tranquilo que era todo ahora. Las alertas de fisuras eran cosa de todos los días y los cazadores de la oficina de gestión respondían rápido. Era la vida pacífica que siempre había anhelado para todos. Se preguntó si los sacrificios de su equipo y los suyos propios habían tenido sentido, si todo había valido la pena cuando el mundo parecía estar bien sin J, sin él. Así que decidió vivir su vida en silencio. Encontró un aviso de "Se busca mesero y cocinero" y entendió que ese era su nuevo camino. Un día, mientras hacía sus tareas en el restaurante, vio carteles por todas partes de un tipo sonriente. Era Jungbin, un cazador de clase S que, según Eujai recordaba, 9 años atrás era solo un estudiante de academia de policía. Ahora estaba en todos los anuncios de servicio público, una de las 2 únicas figuras de clase S que quedaban. Eujai pensó que la oficina te exprimía hasta la última gota una vez que te enganchaba. De repente, una nena lo llamó tío y le pidió ayuda para elegir un libro. La chiquita le mostró un ejemplar que, para su sorpresa, tenía su propia portada. Imagen, la de J, en la portada, con el título El Día de los Monstruos. Eujai no pudo evitar sentirse un poco indignado. Pensó para sí mismo que eso era una infracción de derechos de autor. ¿Cómo se atrevían a usar su nombre así, incluso si supuestamente estaba muerto? La empleada solo le dijo que eran 30.000 wones.
En ese momento, una chica joven, que parecía ser Jaeun, se acercó a él con entusiasmo, ofreciéndose a llevar el libro que Eujai tenía en la mano. Él, algo sorprendido por su repentina aparición, le preguntó si lo quería tanto, a lo que ella, sin dudar, respondió que sí. Mientras salían de la librería, Jaeun le preguntó a dónde irían ahora, con esa chispa de emoción infantil. Eujai le explicó que la llevaría a casa y que él se iría a preparar para su turno nocturno. Ella hizo un puchero, claro, no era un plan tan divertido. Pero Eujai, con una sonrisa, le prometió que le compraría helado para compartir con la abuela, y con eso la convenció. Así era la vida de Eujai ahora, una rutina lejos de portales y monstruos. El día en el restaurante empezaba a las 6 de la mañana, sirviendo la famosa sopa para la resaca a los cazadores que venían de largas noches de fiesta o de turnos extenuantes. El mediodía traía otra ola de clientes hambrientos. Y su descanso de 2 a 5 de la tarde no era tal. Limpiaba, lavaba los platos, preparaba los ingredientes y buscaba a Jaeun en la escuela. Por la noche, el desafío era lidiar con los cazadores que insistían en tomar más soju del permitido. Finalmente, alrededor de las 10:20, el restaurante cerraba sus puertas. Mientras barría el piso, Eujai se quejaba de esos cazadores que, aunque despertados, seguían bebiendo sin sentir los efectos. Hoy había sido un día pesado, pero al sentarse un momento a descansar, se dio cuenta de algo. Vivir así no está tan mal, pensó. Ya no tenía que salir corriendo cada vez que la agencia lo llamaba, ni arriesgar su vida enfrentando monstruos. Quizás este era, después de todo, el estilo de vida que tanto había buscado. Pero la calma duró poco. Una preocupación lo carcomía. La pierna de la abuela, la dueña del restaurante, empeoraba día a día. Ella intentaba disimularlo, diciendo que era cosa de la edad, pero Eujai temía que necesitara una cirugía. Y ahí fue cuando el arrepentimiento lo golpeó. Haber donado todos sus ahorros a la Fundación del Mar del Oeste para vivir tranquilo ahora parecía una idea terrible. Empezó a considerar la posibilidad de infiltrarse en una mazmorra para vender los subproductos y así cubrir los gastos médicos. Sin embargo, no tenía idea de cómo haría algo así. De repente, el teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. Eujai contestó, identificando el restaurante. Al otro lado, la voz angustiada de la abuela le preguntó qué debía hacer, porque Jaeun había desaparecido. Eujai sintió un escalofrío. ¿Jaeun desaparecida? La abuela, con la voz quebrada, dijo que no sabía cuándo se había escapado. Lo había hecho sin que nadie se diera cuenta. Preocupada, agregó que el mundo era peligroso y que no entendía cómo se había ido sola. Eujai, con una mezcla de pánico y determinación, le dijo que lo primero era llamar a la policía. Él saldría a buscarla también. Voz tranquila, seguro está todo bien, la tranquilizó, a pesar de que la abuela insistía en que se cuidara. Colgó el teléfono. Agarró un trapo, luego el escobillón con una firmeza que no era para limpiar. No había habido ninguna alerta de emergencia, ningún portal o fisura. Seguro no fue un accidente, se dijo a sí mismo. Seguro que nada grave había pasado. Pero el agarre de su mano se tensó, listo para lo que fuera. Eujai se preparó, ajustó la mascarilla, activó su visión del rastreador y empezó a escanear el área. Como si fuera un plano digital, la habilidad le mostraba los contornos de las calles y edificios, pero nada de Jaeun, ni un rastro. Eujai se dio cuenta de que nadie estaba cerca. Si Jaeun estaba por ahí, tenía que estar más lejos. Con esa idea en mente, se lanzó a correr. De repente, una energía púrpura, intensa y ominosa, apareció en su radar. No era un monstruo. Era algo que solo un despertado de clase S como él podía generar. Eujai se pegó a una pared para esconderse, sintiendo la presencia acercarse a toda velocidad. El golpe lo dejó sin aliento, pero su mente corría. Si fuera un monstruo, ya habría noticias, alertas de emergencia. Esto era diferente. Entonces lo vio. La silueta de una persona enmascarada, envuelta en esa misma energía oscura. Un clase S, igual que yo, pensó Eujai, notando el detalle de la máscara de gas. No era el momento de meterse en problemas. Su prioridad era Jaeun. Estaba a punto de darse la vuelta para seguir buscando cuando una voz grave lo detuvo. «Vos». La persona enmascarada lo había visto. Se acercó a él, imponente. «¿Qué haces acá a esta hora?», le preguntó. Eujai mantuvo la calma, su mirada fija en el otro.
Se encogió de hombros, asumiendo su papel de civil. «Solo un trabajador que terminó tarde», dijo, ocultando el cucharón que llevaba. El enmascarado lo miró con desdén. Vi todo, incluyendo a un perdedor con delantal. Ewihaim no se inmutó. «En realidad estoy buscando a mi sobrina», explicó, y describió a Jaún esperando alguna pista. «Es una nena chiquita, con el pelo recogido, ¿la viste?» El enmascarado negó con la cabeza. «Ni idea». Ewihai intentó irse, pero lo detuvieron de nuevo. La persona enmascarada señaló un bulto en el suelo que Ewihai no había notado. «Esperá, voy a preguntarle a este tipo también». Sin previo aviso, le dio una patada brutal a la figura inconsciente en el suelo. Ewihai sintió una punzada de molestia, pero mantuvo su expresión neutral. El enmascarado se enderezó. «Lo siento, este tipo no sabe nada». Ewihai, aunque no le gustó la violencia gratuita, solo agradeció la ayuda y se preparó para marcharse. «Esperá», interrumpió la voz de nuevo. Ewihai suspiró internamente. «¿Ahora qué?», pensó. El enmascarado lo miró fijamente. «Esto me resulta raro. ¿Ya nos conocimos antes?» Ewihai, sin pestañear, respondió: «No lo creo». «¿De verdad?», insistió el otro, aunque por dentro parecía pensar que no se olvidaría de alguien tan llamativo. Al final, el enmascarado lo despidió con una advertencia. «Andate, pero ni se te ocurra contarle a nadie lo que viste». Ewihai asintió con un «cuídate» y se alejó. A sus espaldas, la persona enmascarada soltó una tos seca y de repente una explosión de energía violeta lo impulsó a una velocidad increíble. La búsqueda de Jaún se estaba complicando más de lo que Ewihai esperaba. Eujai apenas tuvo tiempo de reaccionar. Las púas de energía que venían hacia él lo obligaron a moverse con una velocidad y destreza que poco tenían de civil. «¡Mierda! ¡Mis reflejos!», pensó, frustrado. Sabía que un ciudadano común no esquivaría así, mucho menos blandiría un cucharón como arma. Era un error que ponía en riesgo su fachada. Intentó zafarse, apurado, diciendo que tenía que irse a buscar a su sobrina, pero la persona enmascarada no lo dejaba. Insistía en saber su nombre. Eujai, manteniendo la farsa, le dijo que no tenía. El enmascarado, confundido, interpretó que quizá Eujai aún no había elegido su nombre de cazador, y hasta se ofreció a dárselo. Eujai solo quería salir de ahí, pero la persona enmascarada seguía preguntando si no le preocupaba a una niña sola a esas horas. La insistencia del enmascarado lo tenía contra la espada y la pared. Le ofreció buscar a Jaún con su gente, o incluso llamar a la oficina de despertados, nombrando a Yuntin, un cazador clase S que Eujai conocía. La sola idea de involucrar a las autoridades o a otros cazadores lo ponía nervioso, pues su identidad como Jota sería descubierta. Se dio cuenta de que se había metido en un lío con la persona equivocada. La persona enmascarada dio un paso más cerca y le hizo dos preguntas directas. Primero, si el cucharón que Eujai usaba era en realidad un arma clase S no registrada. Segundo, y esto lo golpeó más fuerte, si Eujai era un despertado no registrado. Eujai por dentro luchaba por mantener la calma, concentrándose en Jaún para no explotar. Negó ser un despertado sin registro, pero la persona enmascarada no le creyó. «Si vas a mentir, al menos esfuérzate un poco», le dijo. Y luego soltó la bomba. «Si estuvieras registrado, tu expediente de persona desaparecida no habría sido borrado por un informe de defunción». Eujai se congeló. El tipo lo sabía. Sabía que él era Jota, el cazador que fue dado por muerto. Sin darle tiempo a procesar la revelación, la persona enmascarada lo atacó de nuevo. Eujai apenas pudo bloquear el golpe con su cucharón, que emitió un silbido y se quemó ligeramente. «¿Veneno de basilisco?», se preguntó el enmascarado, asombrado por su reacción. «No hay forma de que no conozca a alguien tan fuerte. ¿En serio sos un despertado no registrado?». De repente, un crujido se escuchó, seguramente del cucharón. La persona enmascarada lo miró de arriba a abajo. «¿Qué edad tenés?», le preguntó. «24», respondió Iguaye, aún tratando de entender lo que pasaba. «¿Cómo te atreves a hablarme tan casualmente en nuestro primer encuentro, mocoso?», replicó el enmascarado, con una mezcla de sorpresa y desdén. La situación se volvía cada vez más extraña y peligrosa. Iguaye, sin inmutarse, le dijo que el enmascarado parecía tener su misma edad. Pero el enmascarado no se lo tomó a bien, indignado por la falta de formalidad.
Hasta los mellizos nacidos con 1 minuto de diferencia se dicen Hyung, le soltó, en modo boomer activado, exigiendo respeto. Eiwaye, con un encogimiento de hombros, le respondió con un sarcástico «Está bien, lo tengo, Hyung», lo que solo irritó aún más al enmascarado. La charla sin sentido siguió escalando. Si no le gustaba que le dijera Hyung, ¿por qué no le decía su nombre? Pero Eiwaye se negó a ambas cosas. El enmascarado, sin dejar de fastidiarlo, siguió insistiendo en llamarlo Hyung con una sonrisa. Eiwaye, al borde de la paciencia, sacudió su cabeza como si espantara la lógica y dijo que se había cansado de jugar. Había que ir al grano. El enmascarado lo acusó de mentir y de no responder a sus preguntas. Eiwaye se defendió. No había mentido y además no tenía ninguna obligación de responder. La verdad era que el enmascarado parecía disfrutar su frustración. Justo en ese momento, el teléfono del enmascarado sonó. Su expresión cambió, se puso serio y le dijo a la persona del otro lado que él ya iba en camino y que se asegurara de cuidarlo bien. Eiwaye esperaba, ansioso. Al colgar, el enmascarado le dio la noticia que tanto esperaba. Habían encontrado a Jaun. ¿Dónde?, preguntó Eiwaye con urgencia. En el parque de juegos al lado de la iglesia, fue la respuesta. Con un simple gracias, Eiwaye se dio la vuelta, listo para salir corriendo. Pero antes de irse, el enmascarado lo detuvo, revelando su nombre, Lee Sa-young, y con una mirada enigmática agregó, «Te veo la próxima». Eiwaye salió disparado, dejando a Sa-young solo. Sa-young miró su propia mano, de la que emanaba esa extraña energía púrpura, notando que era algo que le venía pasando seguido. «Maestro de gremio», murmuró. Un gato negro, que en realidad era uno de sus subordinados, apareció en la ventana, reportando que Eui-jae ya se había reunido con la niña en el parque. La pequeña lo había llamado tío con alegría y había corrido a sus brazos. Sa-young preguntó si había algo inusual, pero el gato dijo que no. Aún así, Sa-young le ordenó que lo siguiera y le informara de su destino. El gato también le pasó un mensaje del vicemaestro del gremio sobre una reunión de subasta de mazmorras. Sa-young tomó nota. Finalmente, Sa-young llamó a su subordinado, Seo Mingi, y le dio una tarea específica: buscar en la base de datos de despertados. Quería hombres de 25 años o más, de al menos 1,80 metros de altura, con un rango de despertado B o superior, y, para rematar, con un toque de su peculiar personalidad, agregó, y filtra a cualquiera con una cara fea. Era evidente que, a pesar de su actitud despreocupada, Lee Sa-young tenía sus propios planes y estaba investigando a Eui-jae en profundidad. Sa-young le pedía a su subordinado, Seo Mingi, que accediera a la base de datos de despertados, un secreto nacional. Mingi dudó, sudando frío ante la ilegalidad y la dificultad, pero Sa-young no aceptaba un no por respuesta. «Si me das tiempo, puedo hacerlo», le dijo Mingi, con resignación. «Entonces, hacelo», ordenó Sa-young, sin inmutarse. Para Mingi, la vida trabajando para un gremio de cazadores era realmente dura. La investigación de Sa-young no se detenía ahí. También quería saber más sobre Heun, la pequeña. Le pidió a Mingi los detalles de la niña, que había sido encontrada hacía poco. Mingi le dio su nombre completo y su escuela. Sa-young, interesado en el tío al que ella se refería, ordenó que investigaran el historial familiar de Heun. Mientras tanto, Eui-jae, Heun y la dueña del restaurante volvían a casa. Heun se quejaba de querer seguir jugando y la dueña la regañaba, preocupada por verla sola en la calle de noche. Eui-jae intervino, pidiéndole que no fuera tan dura, y prometiendo hablar con la niña al día siguiente. La dueña le preguntó a Eui-jae si se quedaba, pero él dijo que no, que tenía que volver al restaurante para su turno. Ella, con la misma amabilidad de siempre, preguntó por el negocio. Eui-jae la tranquilizó, pero al preguntarle por su pierna, se dio cuenta de que la dueña estaba mintiendo. Seguía apoyando más peso en la pierna sana, un detalle que no pasó desapercibido para la aguda observación de Eui-jae. Eui-jae se despidió de la dueña, pero en vez de salir por la puerta principal, preguntó si podía irse por la ventana. «Tengo algo que resolver», explicó. Sabía que Sa-young no lo iba a dejar tranquilo y que seguramente había enviado a alguien a seguirlo. Con un movimiento sigiloso, Eui-jae activó sus pasos silenciosos y se deslizó por la ventana. Desde la oscuridad, observó a 2 tipos en la entrada principal y a otros 2 en el callejón. Ninguno se dio cuenta de su escape. Podría haberlos noqueado a todos, pensó,
pero sabía que eran parte de una organización, y armar un lío innecesario con ellos no valía la pena. Pero la paciencia de Eujai tenía un límite. Con un suspiro de frustración apretó el puño. «Al diablo», se dijo, «vamos a sacarlos del camino». Los dos tipos en el callejón, ajenos a todo, se quejaban del turno extra. Pensaban que su objetivo ya se había ido a dormir y era un trabajo anticlimático. Decidieron esperar media hora más y luego irse a comprar algo para comer. Justo cuando uno bostezaba, un ¡pam! Resonó. Los dos cayeron al suelo, aturdidos. Eujai se acercó y, después de comprobar que estaban bien y respiraban con normalidad, les revisó la billetera. No era por robarles, sino para identificar a quién pertenecían. Encontró una credencial. Gremio Wave, Equipo de Apoyo de Combate 1, Rango B, Wo Chang-hyuk. Gremio Wave, se dijo Eujai. Mientras el cielo oscuro se cernía sobre él, Eujai reflexionaba sobre el mundo de los cazadores. Todos tenían el deber de proteger a los civiles, pero no todos los cazadores estaban en sus cabales. Siempre había una pesadilla aún peor acechando bajo la superficie, y él, al parecer, estaba a punto de encontrarse con ella. Con esa idea en mente, Eujai se aseguró de dejar una clara advertencia para los agentes. Noqueado. Un mensaje no solo para ellos, sino para quien los había enviado. Mientras tanto, en la cocina del restaurante, su compañero solo se quejaba de que preparar los ingredientes iba a llevar más tiempo de lo esperado, ajeno a todo el drama que Eujai había desatado. Pero el enmascarado, Lee Se-young, no era ajeno a nada. Desde la distancia, y con una enigmática energía púrpura a su alrededor, pensaba en Eujai. Lo veía todo, incluso al perdedor con delantal que intentaba pasar desapercibido. Su amenaza era clara. Lee Se-young, te veré de nuevo la próxima vez. De vuelta en el restaurante, Eujai no perdía el tiempo. Quería entender quién era ese tipo. Le pidió a su asistente virtual que buscara a Lee Se-young. Los resultados lo dejaron helado. El nacimiento del tercer cazador rango S de Corea. Lee Se-young, el nuevo cazador número 1. ¿Quién es él? La Gremio Wave estará compuesta únicamente por individuos de élite. Eujai no podía creer su mala suerte. ¿Cómo es que, queriendo una vida tranquila en un humilde restaurante de sopa, había terminado en el punto de mira del cazador número 1 de Corea y líder del Gremio Wave? En serio sentía que tenía la peor suerte del mundo. Con tantas preguntas dándole vueltas, Eujai intentó buscar información sobre el cazador que le había atacado, ese tipo que lanzaba púas. Pero no encontró nada, ni testigos ni casos similares. Esto solo le confirmaba una cosa: la información se estaba ocultando o controlando desde arriba. Y eso significaba que la amenaza más grande ahora no era solo Se-young encontrándolo, sino que pusiera en peligro a la abuela y a Jeun. Mientras tanto, en otro lugar, Lee Se-young, esta vez sin su máscara de gas, pero con la misma mirada intensa y un aura púrpura, estaba viendo algo con mucha atención. Un subordinado, más tarde identificado como Seo Mingi, le preguntó qué miraba con tanta intensidad. Se-young simplemente respondió: una carta. Una carta que, como vimos, era la advertencia directa de Eujai: si los tocas, estás muerto. En ese mundo, Corea del Sur era conocida por sus cazadores y albergaba 3 gremios principales. El primero era Samra, liderado por el maestro de gremio Song Seo-hoon, el pionero que demostró que un individuo podía ascender a rango S tras despertar. El segundo era Sewon, reconocido como el primer gremio oficial de Corea, dedicado a la investigación, la riqueza y la fama. Y finalmente estaba el gremio Wave, definido por 2 características clave: ser una élite y tener a Lee Se-young como su líder. Mingi volvió a preguntar a Se-young sobre la carta, pero este lo despachó de inmediato. «Sos demasiado metiche, anda a la reunión». En la sala de reuniones del gremio Wave, Mingi notó 4 asientos vacíos. Al preguntar a una colega por qué, ella le explicó, con una sonrisa despreocupada, que esos chicos están en la enfermería, llevaban ahí todo el día. Cuando Mingi preguntó el por qué si ni siquiera habían entrado en una mazmorra, la chica se encogió de hombros y dijo: «No sé, todos volvieron después de ser apaleados en algún lado». Eujai, al parecer, no solo había dejado una advertencia, sino que también había dejado un claro mensaje sobre el calibre de su fuerza. La humillación en el gremio Wave era palpable.
En medio de una reunión, Seo Mingi, furioso, exigía saber quién había golpeado a sus agentes y si iban a dejar que el ataque pasara así nomás. Su compañera, Jisoo, le confirmó que el mismo maestro del gremio, Lee Se-young, les había ordenado ignorar el incidente, una decisión que frustraba a Mingi hasta el punto de la incredulidad. Después de la tensa charla sobre la paliza, la reunión avanzó hacia temas más normales: la subasta trimestral de mazmorras. Una nueva mazmorra subterránea en el distrito de Yongno, que en la tercera calle, estaba en la mira. Era una mina de oro, capaz de producir materiales valiosos para la vitalidad y pociones de recuperación. Los miembros del gremio, entusiasmados, alzaban la mano para votar por ella. Hasta Se-young, con un ligero asentimiento, dio su aprobación para participar en la puja. Cuando la reunión estaba a punto de terminar, Se-young, quien se había mantenido en silencio la mayor parte del tiempo, detuvo todo con un simple «esperen». La sorpresa se notaba en la cara de todos. ¿Qué diría el maestro del gremio? ¿Una oferta extra? ¿Un plan para robar los derechos de otro gremio? Pero lo que salió de su boca dejó a todos perplejos. ¿Han visto por esta zona a un hombre con un delantal de soju, un cucharón grande y un aspecto delicado? ¿De pelo negro o gris? Los murmullos y susurros llenaron la sala. Nadie entendía por qué su maestro estaba preguntando por una persona tan específica y, para ellos, aleatoria. Algunos incluso se atrevieron a bromear, preguntándole si venía de un almacén. Se-young, visiblemente irritado por la falta de comprensión de sus subordinados, los cortó con un seco «inútiles». La frustración de Mingi creció al ver que el maestro del gremio seguía con su búsqueda en medio de una reunión importante, golpeando la mesa con fuerza. Se-young, sin inmutarse, dejó que la rabia de Mingi culminara en un golpe que rompió el podio donde se apoyaba. El vicemaestro, con su calma habitual, le informó a Mingi que se le cobraría la reposición. Con la reunión oficialmente terminada y el podio destrozado, Se-young se levantó y se fue. Mingi, preocupado, le rogó que no se saltara la comida otra vez, pero Jisoo, más relajada, comentó que no era la primera vez que Se-young lo hacía. Mientras Mingi suspiraba antojado de sopa para la resaca, Jisoo se quejaba de que ya estaban viejos para seguir con esa costumbre. Mientras tanto, un cazador del gremio Wave intentaba sin éxito convencer a sus compañeros de ir a almorzar. Uno a uno, todos se escapaban, dejándolo solo con la propuesta de ir a la cafetería. Frustrado y solo, se resignaba a ir al restaurante de sopa para la resaca. Se decía a sí mismo que no lo hacía por la sopa, sino para recoger información y hacer contactos, aunque en el fondo sabía que iba por el plato que tanto le gustaba. Cuando llegó al lugar, Euyja, con su delantal, ya estaba atendiéndolo. El cazador no pudo evitar notar su aspecto, un aire delicado y ese pelo que le parecía medio gris, preguntándose qué hacía alguien así trabajando en un sitio tan modesto. Mientras Euyja le traía la sopa bien picante, el cazador recordaba los rumores. Se decía que el joven era un pariente lejano de la abuela, que había perdido a toda su familia en una grieta y ahora ayudaba en el negocio. Pensó que era bueno tener a alguien joven echando una mano y que no tenía que preocuparse de que la abuela lo juzgara. Pero la verdad es que le extrañaba ver a alguien de su edad que no fuera cazador o funcionario. El cazador se sirvió su sopa, y aunque el parecido era innegable, se rió de la idea de que Euyja pudiera ser el hombre que Se-young buscaba con tanta obsesión. Imposible, se dijo. Se-young jamás cruzaría caminos con un camarero de sopa para la resaca. Pero mientras un subordinado subestimaba la conexión, en otro lugar, la obsesión de Lee Se-young no hacía más que crecer. El cazador clase S Yoon-bin lo confrontaba directamente, reprochándole que estaba usando la base de datos de despertados para fines personales, algo que, claramente, iba contra las reglas. Se-young, con su máscara habitual, suspiraba. Parecía más molesto por la implicación de su subordinado Seo Mingi en este asunto que por la acusación en sí. Yoon-bin, entonces, le hizo ver la enorme diferencia de rango entre ellos, como si eso validara su punto. Tratando de desviar la atención, Yoon-bin le informó de un problema más urgente. Un despertado clase B no registrado andaba suelto por las calles. Una situación grave, considerando lo estricta que era la ley de registro y las multas millonarias. Pero Se-young, ajeno a todo, tenía su mente en otra parte. Le reveló a Yoon-bin algo que lo dejó boquiabierto.
Esa persona que buscaba, la que había bloqueado su ataque y desviado los ataques de un demonio, no solo no estaba registrada como despertado clase B, sino que ni siquiera aparecía en la base de datos oficial. Había revisado hasta los rangos F y nada. Para Cy-Young solo había una conclusión. Se trataba de un despertado completamente anónimo y, por ende, el objetivo principal de su incansable búsqueda. Mientras Eun-jae intentaba teñirse el pelo, compartía un momento tranquilo con Heun, quien le daba su opinión y a la vez lidiaba con su tarea. Una tarea que se le complicaba por su habilidad de recuperación que hacía que Tinte no le durara nada. Incluso pensó en que, si las cosas cambiaban y no podía seguir en el restaurante, quizá hasta podría dedicarse a la peluquería, gracias a sus manos hábiles. Pero la paz duró poco. Un mensaje de Jaun en su celular lo alertó. «Tío, hay una persona rara en la puerta». La sonrisa se le borró al instante. Con la seriedad que solo un cazador experimentado como él podía mostrar, activó sus pasos silenciosos, listo para enfrentar lo que viniera. Eun-jae miró al intruso, un hombre demacrado con una sonrisa perturbadora. No era un vecino cualquiera, era otro de esos agresores sin sentido, con el mismo aspecto que había visto antes. Sin pensarlo 2 veces, le ordenó a Jaun que se quedara adentro y cerrara la puerta con llave, mientras él se lanzaba al exterior. La confrontación fue rápida y contundente. Eun-jae lo redujo con un par de golpes certeros, dejándolo fuera de combate. Pero mientras el hombre se desplomaba en el suelo con el mismo estado desorientado de los agentes anteriores, una pregunta lo carcomía por dentro. ¿Por qué nadie en el mundo de los cazadores hablaba de este tipo de personas? No había registros ni rumores, nada. Era como si su existencia fuera un secreto bien guardado. Y si eso era así, si el objetivo era mantener a todos en silencio, ¿por qué lo habían dejado a él? ¿No hubiera sido más fácil eliminarlo que intentar silenciarlo? La lógica no cuadraba. Con la calle asegurada y sin rastro de más intrusos, Eun-jae volvió a la puerta, golpeando suavemente. Jaun, con los ojos llenos de lágrimas, entreabrió la rendija. Eun-jae le dedicó una sonrisa tranquilizadora, asegurándole que todo estaba bien, que la persona extraña ya se había ido. La abrazó con fuerza, prometiéndole que reportaría lo sucedido a los cazadores y que de ahora en adelante nada parecido volvería a pasar. Jaun, aún sollozando, le pidió que le contara a Jung-bin y a Honeybee sobre lo ocurrido. Eun-jae sonrió, sabiendo que eso iba a ser complicado de explicar. De paso, aprovechó para quejarse del olor del tinte de pelo que todavía llevaba puesto, provocando una pequeña risa en la niña, rompiendo un poco la tensión del momento. Mientras tanto, lejos de la casa de Uille, el maestro del gremio Wave, Lee Sa-young, llegaba a un laboratorio médico. Lo recibió un científico de aspecto joven, al que le preguntó directamente por el Dr. Nam Woo-jin. Sin perder tiempo, el joven lo guió hasta donde estaba el doctor. Ahí, Woo-jin lo recibió con un comentario sobre su puntualidad, lo que a Sa-young le importó poco. Le pidió ir al grano y que le mostrara al demonio que tenían. Lo que vieron fue perturbador. El cuerpo de uno de esos individuos misteriosos, el mismo tipo que Uille había enfrentado, yacía lleno de sangre y con picos mutados saliendo de su piel. Woo-jin explicó que Jung-bin lo había encontrado ya en ese estado. El golpe en la cara había sido tremendo, pero no fatal. La causa real había sido el cuello roto. Y ahí estaba lo interesante. Woo-jin recordó que los cuerpos de estos seres mutados eran tan resistentes que la fuerza normal no los podía someter. Sin embargo, alguien había logrado romperle el cuello. Sa-young preguntó si había sido un cazador, pero el doctor confirmó que un civil lo había encontrado y reportado. La cosa se puso más intrigante cuando revelaron la ubicación, cerca del mismo callejón donde apareció otro de estos demonios la última vez, cerca del basural. Y para rematar, le mostraron unos de los picos del cuerpo, que estaban doblados de una forma que nunca antes habían visto, como si hubieran chocado contra algo extremadamente duro. Sa-young, que ya había revisado todas las bases de datos sin encontrar nada similar, entendió que estaba frente a una pista clave. Una sonrisa peligrosa apareció en su rostro. Finalmente, había encontrado algo, un rastro de la persona que buscaba con tanta obsesión. Al mismo tiempo, Eun-jae se despertaba en su casa, sintiéndose inusualmente renovado. Estaba tan bien que hasta se preguntó si sus mañanas normalmente no eran tan energéticas.
Por pura curiosidad, le pidió a su asistente de voz, Nexni, que le leyera el horóscopo del día. La respuesta fue cuanto menos confusa. Le aconsejaba tener cuidado con todo, que los peligros acechaban en cada esquina y que debía mantenerse discreto. Pero después, de la nada, le decía que podría haber un encuentro agradable por la tarde y que saliera un poco. Euyai se quejó de lo contradictorio que era todo, pero por si acaso decidió que no estaba de más ser un poco cauteloso. Y justo en ese momento, Lee Sa-young, con su característica máscara y mirada intensa, recibía un mensaje importante. Era la carta que le habían enviado, la misma que Euyai había prometido hacer llegar a Jung-bin y a Honeybee. La obsesión de Sa-young por Euyai, alias J, estaba a punto de alcanzar un nuevo nivel. Para Euyai, ese nivel de obsesión se manifestó de la manera más inesperada. Sa-young apareció en la puerta del humilde restaurante de sopa para la resaca. Con su característica máscara de gas que le cubría el rostro, Sa-young saludó como si nada, incluso haciendo un comentario sobre el delantal de Euyai. La sorpresa fue total, no solo para nuestro protagonista, sino para todos los comensales. Los murmullos no tardaron en aparecer. ¿Qué hacía el cazador número 1 de Corea, Lee Sa-young, en un lugar tan sencillo? A Euyai le hervía la cabeza con la misma pregunta, incapaz de entender el motivo de su visita. Ignorando el desconcierto general y los intentos de su propio secuaz por sentarse en una mesa más discreta, Sa-young se dirigió directamente al centro del restaurante y se sentó en una mesa todavía sucia. Euyai, intentando mantener la calma y la profesionalidad, se acercó con su bandeja, pidiéndole que se moviera para poder limpiar. Pero Sa-young, con una actitud insolente, le dijo que se tomara su tiempo, que le gustaba ese lugar y que podía ver la televisión desde ahí. A Euyai le costó un esfuerzo tremendo disimular su enojo, repitiéndose a sí mismo que, al final, el cliente siempre tenía la razón. La provocación siguió cuando Sa-young, con un cinismo increíble, preguntó por el menú. Su acompañante, Bae Won-woo, le recordó que estaban en un restaurante de sopa para la resaca y que solo servían eso, cuestionando incluso cómo un negocio podía sobrevivir así. Harto de la burla, Euyai les pidió que se fueran si iban a quejarse de la comida. Won-woo, riendo nervioso, rápidamente pidió 2 sopas. Euyai, con una mirada de advertencia, le dijo que solo lo dejaba pasar por ser un cliente habitual. Euyai suspiró, intentando convencerse de que el odio no servía de nada y que Sa-young era solo un cliente más. Por un momento, logró encontrar su paz interior y se dispuso a servir. Pero en ese instante, el ambiente en el restaurante se volvió caótico. Un extraño viento sopló por el lugar, y la gente que estaba por entrar o se había sentado salió corriendo despavorida, inventando excusas ridículas para irse. Era como si la presencia de Sa-young hubiera creado un vacío que ahuyentaba a cualquiera. Furioso por cómo afectaban su negocio, Euyai pensó en llamar a la policía. Activó su habilidad Poker Face para ocultar su frustración y con una sonrisa forzada, casi irreal, dejó las 2 sopas en la mesa de Sa-young con un golpe seco. Sa-young lo miró fijamente, con una expresión indescifrable. Euyai, mentalmente, lo desafió a quitarse la máscara. Y para su sorpresa, Sa-young lo hizo. Con una sonrisa petulante y una mirada desafiante, se quitó el artefacto, revelando su rostro. «Si me seguís mirando así», le dijo con un tono juguetón, «vas a terminar gastándome la cara con la vista». Euyai lo observó, atónito y con un deje de asombro. Sa-young soltó una risa discreta mientras Euyai se alejaba, dejando en el aire una mezcla de desafío y extraña fascinación. Sa-young y su secuaz, Won-woo, seguían en el restaurante, con el primero disfrutando su sopa, al menos aparentemente. Won-woo le preguntó si la comida estaba rica, y Sa-young, con ese tono que ya se le hacía costumbre, soltó un «está caliente» antes de confirmar a regañadientes que sí estaba bien. Euyai se dio cuenta enseguida de que el «está bien» era lo más parecido a un cumplido que iba a sacar de él. Cuando llegó la hora de pagar, Won-woo pidió la cuenta. Euyai le dio el total por las 2 sopas. Pero Sa-young, sin inmutarse, le entregó una suma ridícula, mucho más de lo que correspondía. Euyai, confuso, le preguntó por qué tanto, a lo que Sa-young, con una sonrisa de lado, respondió que era por los otros tazones, dejando a Euyai perplejo.
Sayong lo provocó aún más, preguntándole si no lo había buscado en internet, ya que le había dado su nombre antes. Con una mueca de burla y sacando la lengua, le explicó que él tenía una lengua venenosa, por eso no solía comer afuera, una indirecta bastante clara de que su presencia era tóxica para el negocio. Eun-jae captó la indirecta. No era de extrañar que nadie se le acercara a un tipo así, pensó, con su presencia asfixiando el ambiente como un gas tóxico. Sayong le dijo, con un tono juguetón, que aún tenían que conocerse mejor. Eun-jae solo pudo pensar, ni loco, este tipo está chiflado. Sayong afirmó que volvería, pero Eun-jae en su interior le rogó que no lo hiciera. Sayong, sin darle tregua, le preguntó el nombre a Eun-jae de nuevo, y luego lo desarmó con una pregunta aún más personal. ¿Se había teñido el pelo? Sus ojos eran azules la última vez que los vio. Eun-jae no pudo disimular su asombro. ¿Cómo diablos lo sabía? Sayong, con una sonrisa de suficiencia, dio por terminada la conversación y para colmo sacó una tarjeta dorada, entregándole a Eun-jae un pago adelantado de 15 millones de won, una cantidad que dejó a Eun-jae y Won-gu con la boca abierta. Este bastardo está completamente loco, pensó Eun-jae. Lo que Sayong hacía no pasó desapercibido. Eun-jae, navegando por internet, descubrió que la situación del restaurante de sopa se había vuelto viral. Los usuarios de un foro comentaban cómo el maestro del gremio, Sayong por supuesto, había prepagado una suma millonaria e incluso quería pagar mucho más para llevar a todo su gremio a cenar allí casi todos los días. La gente lo tachaba de inmaduro y ridículo. Eun-jae buscó cómo reportar a un cazador que obstruía un negocio. La respuesta era clara, a la oficina de gestión de despertados, y si era un cazador conocido con pruebas, irían de inmediato. Pero, al releer la información, Eun-jae se dio cuenta de su gran problema. Si hacía un reporte, no podría manejarlo de forma discreta. Y no podía simplemente dar las iniciales de Sayong, el cazador número 1 del país. Eso dividiría a la nación en dos. Era el dilema de ser el mejor. Cada uno de sus movimientos generaba una guerra interminable entre sus críticos y sus seguidores. Y así, como para confirmar que no había escapatoria, Sayong volvió a aparecer en la entrada del restaurante, con su máscara puesta y una sonrisa, saludando a Eun-jae como si nada. «Hola de nuevo, Hyung». El acoso, al parecer, estaba lejos de terminar. Eun-jae se sentía frustrado por la situación, viendo claramente cómo Sayong estaba saboteando su negocio. Para resolver este problema, o volvía a ser cazador o conseguía mucha plata. Entendía que para exponer a alguien como Sayong, el cazador número 1 de Corea, no bastaba con un testimonio. Necesitaba pruebas sólidas, algo que pudiera grabar sin que lo descubriera. El tema es que para conseguir una cámara indetectable, hecha con materiales de mazmorra, se necesitaba plata, mucha plata. Y Eun-jae, para su pesar, estaba en la lona. Se acordó de sus días como J, cuando el dinero no era un problema. Ahora, hasta un par de millones le parecían una fortuna. La idea de volver a registrarse como cazador le cruzó por la cabeza, pero la descartó al instante. Demasiado riesgo. La vida tranquila que tanto buscaba se iría al diablo si Sayong lo tenía en la mira como J de nuevo, y el nuevo sistema de registro de despertados lo haría aún más peligroso. Fue entonces que, revisando entre sus cosas, encontró una vieja piedra mágica. Antes las consideraba inútiles, pero el mercado había cambiado. Si vendía esto, pensó, podría comprar el dispositivo de grabación que necesitaba. Intentó venderla en la Tomato Market, pero al buscar el Hunter Market, se dio cuenta de que era exclusivo para cazadores registrados. Y su cuenta de J no existía más, probablemente borrada por inactividad. Sin pensarlo mucho, decidió registrarse de nuevo, eligiendo el apodo EZ. Una vez dentro, listó la piedra por 80 millones de wones. Mientras esperaba, fantaseaba con lo que haría con esa plata. Abrigos nuevos para Jaeun y la abuela, y pagar la cirugía de la pierna de la abuela. Pequeños lujos y necesidades que ahora parecían al alcance. De repente, su teléfono empezó a vibrar sin parar. Creyó que se había descompuesto, pero no. Eran mensajes, muchísimos, de potenciales compradores. La piedra mágica que él consideraba inútil estaba desatando una locura. Eun-jae se quedó helado. ¿Cuánto había subido el precio de esas cosas mientras él estuvo fuera? No aguantó el quilombo que se armó. Abrumado por la inmensa cantidad de mensajes y el caos que generó, Eun-jae decidió que lo mejor era desaparecer de ahí.
Borró la publicación en un instante y sin pensarlo 2 veces, eliminó su cuenta del mercado de cazadores. Se quejó de que la gente le hacía spam y que se había cruzado con unos pesados que hasta lo insultaron. Exhausto pero con una media sonrisa de haber actuado rápido, Eugene pensó que al menos había evitado más problemas. Pero la noticia de la piedra mágica ya era imparable. A pesar de que la publicación solo estuvo activa 2 minutos, una captura de pantalla de su anuncio con el alias EZ se viralizó al instante. La gente se preguntaba cómo conseguir una piedra de grado A+ como la que se vio, especulando que el vendedor debía ser un cazador de altísimo rango. ¿Cómo llegó a ese mercado? Era la pregunta más repetida. Mientras tanto, lejos de la ciudad, en una apartada villa en las montañas de Jirisan, un hombre joven llamado Hong Ye-sung, el único artesano de rango S del país y número 7 en el ranking general, hacía un berrinche digno de un niño. Saltaba y pataleaba, completamente obsesionado con la foto de la piedra de EZ. Su asistente intentaba calmarlo, recordándole que no podía salir de ahí hasta terminar con sus encargos. Se sabía que Ye-sung era un genio, pero también un procrastinador empedernido, que solo rendía a tope cuando la fecha límite estaba encima. Lo curioso era que el wifi en esa remota zona funcionaba de maravilla. Resultó que Lee Sa-young había mandado arreglar todas las conexiones a cambio de un par de guantes personalizados para que Ye-sung pudiera seguir trabajando y también, al parecer, para que se mantuviera al tanto de ciertas cosas. Ye-sung, aún con los ojos pegados a la pantalla de su celular, exclamó que si usaba esa piedra mágica podría crear un arma de rango S+. Su asistente y otro colega que lo acompañaba se quedaron helados. El equipo de mayor grado que se había fabricado hasta la fecha era ese. Si Ye-sung, con toda su experiencia, estaba así de seguro de que esa piedra tenía el potencial de subir un escalón más allá, su calidad estaba más que garantizada. Aunque su origen fuera un misterio, una joya sombría nunca antes vista en el país, el valor de la piedra de Eugene era incalculable. Hong Ye-sung, el artesano genio, estaba que se moría. Rodando por el piso de su casa, exigía que le devolvieran la piedra mágica de EZ. Su asistente, un hombre más sereno, intentaba calmarlo y explicarle la situación. Una piedra de esa calidad, tan pura y sin rastro de energía monstruosa, solo podía haber sido obtenida por un cazador de altísimo nivel. Lo que no entendía era por qué alguien así la vendería en un mercado común como el Tomato Market en vez del mercado negro o el de cazadores. Ye-sung, frustrado por estar exiliado en Jirisan y no poder rastrearla, insistió en que tenía que recuperarla. El asistente, viendo su desesperación, le prometió encontrarla, convencido de que sería una mina de oro. Mientras tanto, en el restaurante, Eugene disfrutaba de una rara mañana de tranquilidad, contento de que Sa-young no se hubiera aparecido. Pero su paz no duraría mucho. Entre los murmullos de los clientes, escuchó la noticia que se había vuelto viral en Hunternet. Un loco había puesto a la venta una piedra mágica de grado A+ por 80 millones, y la situación era un caos. Los clientes discutían si era una estafa o no, hasta que uno reveló el dato clave. El mismísimo Hong Ye-sung había puesto una recompensa por esa piedra. Eugene, al escuchar esto, se quedó en blanco. ¿Una recompensa? ¿Por la piedra que él había subido? En su época, esos objetos eran tan inútiles que los chicos los usaban para jugar. Claramente, el mundo había cambiado muchísimo en los 8 años que estuvo atrapado. Las piedras mágicas, que antes solo coleccionistas ricos o cazadores como trofeos compraban, ahora se usaban para generar energía limpia, volviéndose tan valiosas como el oro. La situación empezaba a agobiar a Eugene. No podía creer cómo una simple publicación suya había generado tanto alboroto. Y para colmo, Hong Ye-sung estaba haciendo una cuenta regresiva pública, casi acosando para que le dieran la piedra, lo que mantenía el chisme vivo y a Eugene en el ojo del huracán. Como si no tuviera suficiente con eso, Haun le recordó que la pierna de la abuela dueña del restaurante seguía mal, necesitaba ver a un médico y existía la posibilidad de que requiriera cirugía, algo que preocupaba a la pequeña. Eugene suspiró, sintiendo el peso de todo. Las deudas, la abuela enferma, el acoso de Sa-young y ahora el desastre de la piedra. Y justo cuando creía que las cosas no podían empeorar, la puerta del restaurante se abrió. Entró un hombre con una sonrisa confiada, mirando a su alrededor. Era Hong Ye-sung en persona. Eugene lo miró, incrédulo,
preguntándose qué demonios hacía el artesano obsesivo en su restaurante. Eujay apenas estaba procesando la inesperada llegada de Hong Ye-sung a su restaurante cuando, para su asombro, otra figura prominente entró por la puerta. Era Jung Bin, el cazador clase S, y la mente de Eujay daba vueltas. Primero Lee Sa-young, luego Ye-sung y ahora Jung Bin. ¿Qué demonios hace acá? Se preguntó si venía por algún asunto oficial, quizás a arrestar a alguien. Jung Bin, sin embargo, con una sonrisa despreocupada, saludó a todos, explicando que solo pasaba a cenar después de un viaje de trabajo cercano. La aparición de un cazador de su calibre era inusual y Eujay sintió una punzada de nerviosismo. Rápidamente activó su habilidad Poker Face, asegurándose de que su expresión no delatara nada. Tenía que mantener su fachada, ya que Jung solo lo conocía como J y enmascarado. Con la compostura restaurada, Eujay lo recibió y le ofreció una mesa. Jung aceptó y, casualmente, vio a Lee Sa-young que ya estaba sentado en el local. «Qué casualidad encontrarte acá», le dijo Jung Bin a Sa-young antes de pedir su propia sopa para la resaca. Luego, con una invitación directa, le pidió a Sa-young que se sentara con él, mencionando que tenían algo importante que discutir, aunque no era un tema para charlar en público. Para asegurar la privacidad de la conversación, Jung hizo un gesto, y una barrera de energía dorada se expandió A su alrededor, aislándolos. Eujay observó la escena con intriga, preguntándose si se trataba de un objeto de barrera espacial. Dentro de la burbuja, Jung Bin fue al grano, mirando fijamente a Sa-young. Lee Sa-young, sobre ese individuo no registrado del que hablamos antes, dijo, «Ya lo encontraste, ¿verdad?» ¡Pero qué capitulazo explosivo! Así como las piedras mágicas ahora generan energía y valen oro, ustedes denle un like que genere pura energía para este video y lo haga brillar. Y como Jung Bin cortó la charla con un «ya lo encontraste, ¿verdad?», ustedes corten con la espera y comenten ya mismo qué manhwa quieren que encuentre para el próximo. No se olviden de suscribirse si no lo han hecho. Nos vemos en la próxima, Manguadicto.